Hoy esto servido, la bronca política está creciendo y hoy tenemos ya medio gobierno diciendo, oigan, si quieren hacer política, quítense la toga y preséntense a unas elecciones. Tan sencillo como esto. Ese Tribunal Supremo se acaba de convertir en situación política. Ayer se lo contábamos cuando se publicaba el auto. Chirriaba y mucho un párrafo en el que el juez Fuente dice que le causa estupor que Ábalos siga siendo diputado. Eso no es una consideración jurídica. Es más, eso es meterse en política hasta las trancas. Y hoy esa consideración y esa opinión política está causando todo tipo de cortocircuitos en el Congreso y en el Gobierno. Esto es lo que dice el juez literalmente. Este instructor no es ajeno al natural estupor que produce que una persona, frente a la que gravitan tan consistentes indicios, pueda mantenerse ejerciendo a la vez las altas funciones que corresponden a un miembro del Congreso de los Diputados. Estupor natural. Bueno, natural para quien firma esto. Pero el chispazo político que ha saltado hoy es de espectáculo. Primero porque el Congreso dice, oiga, si usted quiere hacer leyes, preséntese a unas elecciones. Los jueces no están para opinar, están para aplicar la ley. Pero es que el Partido Socialista hoy está diciendo, oiga, hay algunos jueces que están haciendo política, no están haciendo autojudicial. En fin, hoy el incendio Congreso de los Diputados Cristina Cañedo es de varios metros de altura. Sí, y sigue a esta hora. Acabado en el sentido de máximo respeto y Sara, en este caso al juez Puente sobremanera. Pero que respetar a la justicia y respetar a los jueces también es que cuando aparece un párrafo que nos parece irregular podamos hablar de él. Y no quiere decir nada de su trayectoria o de su futuro judicial. No, quiere decir que este párrafo sobra. Que un juez le puede producir estupor muchas cosas, pero que lo tiene que decir en casa con sus amigos o a su respectiva pareja. No en un auto para hacer política. Porque eso es política. Por cierto, no es lo mismo, todos los casos que habéis puesto de Lawfare no son lo mismo que el de Ábalos y Koldo, que yo creo que aquí hay una instrucción impecable, pero en este país se ha hecho Lawfare y en este país ha habido jueces que han hecho política y en este país ha habido informes falsos publicados por algunos panfletos como OK Diario que han llegado muy lejos. Así que, por supuesto, que un juez no tiene que no valorar o no respetar la presunción de inocencia. La imagen en directo. Se dedica a ser juez, ya está. Si en este país, lo que comentabas tú, está dedicándose a ello, estamos poniendo en duda la separación de poderes. Y no hay peor cosa a la democracia que la separación de poderes está en duda cuando desde un juez puede pensar lo que quiera, pero en un auto judicial tiene que hacer de juez. No tiene que hacer opiniones personales que no aportan nada a la causa. Este señor tiene que renunciar al acta. Pero esto plantea y abre una cuestión muy incómoda. Cuando se renuncia al acta, simplemente con ser acusado, si hazte oír se querella contra ti, hazte oír te puede limpiar el Congreso, hazte oír tiene en sus manos quién se sienta y quién dimite. Pues esto es lo que parece decir el Supremo. Y esto es lo que hemos visto hasta ahora, porque échenle un vistazo a lo que ha pasado hasta el momento. Lo que ha pasado hasta el momento es que este no ha sido el criterio. Si este hubiera sido el criterio, vean ustedes todo lo que se querelló, se imputó, pero no consiguió esto del cese. Lo primero fue, recuerdan ustedes, en 2015, aquel informe falso, el informe PISA, Pablo Iglesias, Sociedad Anónima, aquella acusación en 2015 de financiación ilegal. ¿Saben cómo acabó aquello? Archivado. No hubo en aquel momento absolutamente nada. Pero en fase de instrucción, Pablo Iglesias tendría que haber dimitido. Podemos tendría que haber dimitido, porque esto era sociedad anónima, todo el grupo parlamentario. Esta es la idea. Pero es que después hubo más, porque hubo incluso querellas que admitían que había financiación ilegal inventada, y vimos cosas como esta. Por ejemplo, lo de Granadinas, pues eso es un asunto que sabíamos perfectamente que eso era mentira, que eso era una falsificación y tal, y sin embargo pues apareció publicado en OK Diario, porque tampoco necesitaba ni Pino, ni Villarejo, ni el que fuese pasar por el ministerio para darle una cosa a un periodista. Segunda cuestión, segunda querella, esta otra. Aquello fue
una acusación contra Victoria Rosell, magistrada, a la que se acusó en falso. Tan en falso que el juez que la acusó acabó inhabilitado. Pero tenía que dimitir Victoria Rosell, simplemente por ser imputada. Victoria Rosell ayer leía esto con nosotros y decía, aquí hay un juego sucio y es alucinante que el Tribunal Supremo esté alimentándolo. En tiempos en los que estamos viendo de verdad una hipertrofia del Poder Judicial hasta la invasión de otros poderes, y hemos visto casos de lawfare probados, no todos los que se ha dicho, pero sí algunos evidentemente probados y con sentencia firme. Pero el caso más llamativo de todos es el que sí consiguió que ese diputado dimitiera. Y es, después del caso Neurona, el caso de, aquí también hubo un archivo, el caso de el que es conocido como el Rastas de Podemos, de Alberto Rodríguez. Alberto Rodríguez tuvo que renunciar a su escaño, solo para ver cómo el Tribunal Constitucional después le daba la razón, 2 años tarde. Y si esta es la doctrina, ¿qué se hace? 2 años después, en la siguiente legislatura, se le recupera. En fin, lo que ha abierto el Supremo es una opinión política que no pasa de eso, opinión, pero que, Rico, nos deja en una situación muy, muy incómoda, no de futuro, sino de pasado. Basta con que Hazte Oír se querelle contra ti para que tú tengas que dimitir. ¿Esta es la nueva puerta? O que podría encuadrar lo que hemos visto con el juez Leopoldo Puente con respecto al estupor, ¿no? A mí me dice gente que está dentro de la judicatura, gente de la que me fío, que ahora mismo hay tal guerra dentro de la judicatura incluso, que ya no es el que puede hacer que haga, sino que el que no hace sale mal en la foto. El que no hace sale mal en la foto. Entonces, yo no lo sé, no tengo la información, no quiero engañar a nadie, pero es verdad que un auto en el que el juez Leopoldo Puente dice siento estupor y sé que no debería decirlo, pero lo digo, y oye, a ver si modifican una ley, pero yo sé que no lo tengo que decir, me suena a quedar bien con el respetable, hacer una sobreescenificación de algo. Porque, efectivamente, esta tesis que a mí me cuentan de lo que está pasando dentro de la judicatura, que me parece gravísimo, en fin, podría ser una prueba de que esto sucede, ¿no? Acción procesal que no cambia. Bueno, no cambia, pero es que no tiene por qué cambiar hasta que aparezca. Hoy, sin embargo, es muy llamativo una cosa. Hoy no ha habido opinión política. Hoy todo es estrictamente jurídico. Ayer sí tuvimos esto. Hoy el juez parece haber hecho marcha atrás. Pero es que no nos equivoquemos con el escenario que se está planteando, porque parece que cuando criticas una acción judicial estamos hablando de lawfare. Y en este caso hay una instrucción la cual tiene, por ahora, en estos momentos que está, yo respeto porque creo que se está haciendo el trabajo que se debe hacer, más allá de que, por ejemplo, no entienda que Santos Cerdán esté en prisión sin un registro de la UCO en su casa, pero bueno, está en prisión y la instrucción sigue. Esto no tiene nada que ver con lo que ha pasado en otros escenarios anteriores judiciales en este país. No tiene nada que ver con el informe PISA de Pablo Iglesias, Sociedad Anónima. No tiene nada que ver con lo de Vicky Rosell. No tiene nada que ver con casos de lawfare. Eso sí, se empieza poniendo un párrafo intentando meter el Poder Judicial en el Poder Legislativo y se acaba hablando de casos falsos como el caso Neurona y luego resulta que son archivados. Yo creo que es así. No sé dónde ves en ese párrafo. Dejadme plantearoslo de otra forma. Estupor. Estupor porque no ha dimitido. Oiga, si es estupor, estupor para todos. Claro. ¿Por qué no ha sido de estupefacción que Alvise no dimita? Claro. ¿Por qué no ha sido de estupefacción que Baltar condenado no dimita? Claro. ¿Por qué la estupefacción va por barrios? Porque el juez Puente ayer, el auto es sobre el señor Ábalos, no está analizando ni enjuiciando a otros procesados. Esto es un patinazo, como se está diciendo. Bueno, a ver, yo creo que esto no causa estupor natural, causa estupor sobrenatural, ¿no? Y por 2 motivos, en lo formal y en el fondo, ¿no? En lo formal, porque es evidente que un auto en el que decide sobre si envía a prisión o no a Ábalos no es en absoluto un lugar para que un juez vierta sus opiniones políticas. Por lo tanto, eso causa estupor sobrenatural. Pero luego, y yo creo que se está insistiendo menos, y para mí es muy importante, en el fondo del asunto, porque lo que está planteando el magistrado Puente es que se le quite el acta de diputado a alguien en fase de instrucción judicial y cuando no se le ha enviado a la cárcel, porque si se le envía a la cárcel ya se le suspende.
Eso es realmente una barbaridad, porque ¿en qué fase de la instrucción se le quitaría, se le suspendería el acta al diputado? Entiendo que cuando se habla de instrucción no. Por lo tanto, ¿en qué fase de la instrucción? Y nos imaginamos qué estaría ocurriendo en este país, tal y como están algunos jueces y magistrados, si en un momento de la instrucción, cuando ni siquiera has enviado a juicio a la persona a la que estás investigando, se pudiese ya decidir sobre la suspensión de un acta de diputado. O sea, realmente el fondo que plantea el magistrado del Supremo es una auténtica barbaridad, porque estamos hablando de algo tan sagrado como la soberanía popular. Como el acta, los diputados representan la voluntad popular. Ahora, Javier, porque aunque el primero en contestar fue el entorno de la presidencia de aquí del Congreso de los Diputados diciendo una primera frase demoledora, nosotros aquí creemos en la separación de poderes y lanzando dos recados al juez Leopoldo Puente. El primero, que su función es hacer cumplir las leyes y no opinar sobre ellas. El segundo, que es el propio juez el que no está cumpliendo el reglamento del Congreso al no informar sobre los autos que afectan a José Luis Ábalos como diputado. Siguen sucediéndose las reacciones. Esta misma mañana el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, calificaba este auto como muy correcto porque dice ese estupor recoge el estupor de la mayoría de los españoles, a pesar de que el propio juez reconoce en ese mismo auto que esto de proponer modificaciones legales no es su competencia, y es ahí donde pone el foco el Partido Socialista en decir que es una prueba más de que algunos jueces están saltándose esa división de poderes. La inmensa mayoría de los españoles comparte el estupor de ver cómo las tres personas que encumbraron al señor Sánchez, una declaró ayer ante el Tribunal Supremo, otra lo hará esta mañana y la otra está en la cárcel. En el colectivo de jueces de este país hay elementos muy curiosos, ¿no? A los que no se puede criticar porque salen todos en tromba para protegerse y para denunciar que les estamos criticando, pero hacen huelgas en contra de leyes, incluso sin haberse aprobado, o hacen declaraciones como la de este juez ayer, ¿no? Diciéndonos al Poder Legislativo lo que tenemos que hacer. Ya vale estas críticas. ¿Se plantean cambiar el reglamento? Porque nos lo haya dicho un juez, que aplique la ley y el reglamento. Pero es que este incendio hoy no es que se haya politizado en el Congreso. Es que el propio gobierno está saliendo a contestar diciendo, oiga, ¿qué hace un juez? Alineándose con los postulados del Partido Popular, hoy aplaudido por Feijóo, y diciendo qué leyes tiene que haber en este país. Insisto, el incendio está creciendo. Óscar Puente, Ángel Víctor Torres. Me ha sorprendido la reflexión del juez Puente, porque claro, él prescinde de una doctrina muy consolidada en nuestro país respecto de a quién le pertenece el acta, ¿no? Ya, digamos, mucho más razonable si fuera la organización la que tiene en su mano la potestad de decidir si sigue o no con el acta. En este caso, eso estaría muy claro. Es decir, Ábalos hoy no sería diputado si del Partido Socialista dependiera. Una cosa es la política, otra es la justicia. Lo peor es judicializar la vida pública o politizar la justicia, y por lo tanto no tengo nada que afirmar. Hay una separación de poderes y eso obliga a todos los poderes. ¿Y esto? Bueno, yo la verdad que me declaro sorprendida. Me declaro sorprendida porque habíamos dicho mucho tiempo, y yo estaba de acuerdo en que el juez Puente es un juez al que nadie había puesto un pero, a pesar de que tiene encima de la mesa el caso más peliagudo para el Partido Socialista y para el gobierno, digámoslo así. Habíamos visto que había sido pulcro, nos parecía que, aunque hay gente que no entiende el encarcelamiento de Santos Cerdá, el resto de la instrucción parecía razonable. No hay grandes críticas a lo que ha hecho Puente hasta este momento. Y ahora nos encontramos con esto. Yo, la verdad que la rumorología que circula es preocupante y esto lo ratifica. Y es que en el mundo judicial, en las altas instancias, hay tal guerra que te posicionas en un lugar o en el otro, o eres, digamos, penalizado en un futuro próximo. Quiero decir, el propio Puente dice en este auto unas cosas muy raras, porque dice que sabe que no tiene que decir lo que dice, pero lo dice. O sea, tú lo que estás diciendo es que esto no es un el que tenga que hacer que haga o el que tenga que hacer. Esto es un el que se tenga que cuadrar que se cuadre. No solo eso. Y el que no se cuadra la paga. Porque a mí me parece que el señor Puente, con esta afirmación en la que dice, yo digo que esto es un estupor, pero sé que no lo tengo que decir y además lo escribo,
está de alguna manera poniéndose la venda sobre una herida, está tratando de justificar lo injustificable para decir, miren ustedes, yo no me estoy y no voy a liarla con mi futuro. Yo no lo veo, no. Claro, no, es que esta es la esencia, ¿no? Con independencia de que el auto no es el lugar para hacerlo, es que la propuesta es disparatada, porque lógicamente para algo absolutamente tan grave, insisto, estamos hablando de la voluntad popular, como quitarle a alguien un acta, suspenderle el acta, tiene que ser algo que jurídicamente esté absolutamente claro y determinado. Es más, los políticos, sobre todo los analistas aficionados, ¿no? Que en el tema del fiscal superior te dicen, del fiscal general, perdón, dicen, no, pero no os preocupéis que va a juicio, porque a juicio se le puede enviar con indicios y ya allí determinamos las pruebas. Pues estos analistas aficionados son los mismos que te dicen, no, pero ahora le quitamos el acta porque hay indicios muy sólidos. Oiga, nos están tomando el pelo, que yo creo que hay magistrados que con frases o ideas, párrafos como este, nos están tomando el pelo, ¿no? No es serio y sería realmente impracticable en qué momento de la instrucción tú decides que directamente se le suspende del acta. Sería permitir abrir una puerta gigantesca a que determinados jueces entrasen todavía más en política, pero ya directamente en decidir quién se puede sentar en el Congreso o no, ¿no? Y por eso, hablando de estupefacción y estupor sobrenatural, a mí también me lo causa que Feijóo comparta el estupor del magistrado, porque yo espero que si tiene ese mismo estupor, mañana, a ser posible, pasado mañana, como muy tarde, el PP presente una propuesta para modificar el reglamento del Congreso y hacer que tengamos un reglamento donde no haya cabida al estupor. Porque lógicamente el señor Feijóo no es un comentarista de radio, no es un tertuliano, con todos mis respetos para los tertulianos. Es alguien que quiere dirigir este país, tendrá ideas claras sobre cómo debe dirigirse y por lo tanto lo que tiene que hacer es una propuesta clara y contundente. Y yo tengo verdadera curiosidad por saber cómo va a plantear el PP esa reforma. ¿En qué momento cree el señor Feijóo que alguien, un diputado, un senador, debe perder el acta, debe ser suspendido su acta cuando está inmerso en un procedimiento judicial? A verdadera curiosidad. Manuel, vamos a adelantarlo ya. Koldo queda en libertad. Información de última hora. Volvemos al Tribunal Supremo. Carla Acuña, cuéntanos. Así es, Javier, acabamos de recibir ese auto y Koldo García queda en libertad provisional. Se mantienen las medidas cautelares que se han mantenido hasta ahora, comparecencia cada 15 días y prohibición de salir del país, pero el juez Leopoldo Puente ya ha redactado ese auto. Vamos a estar esperando a cómo ha sustentado que le deje en libertad provisional, pero queda en libertad. No entra hoy en prisión provisional Koldo García. Es noticia de última hora, lo acabamos de conocer. La gran interrogación que se cierne sobre Koldo García. Cárcel o calle. Prisión y endurecimiento de penas o cautelares como ha tenido hasta ahora. Acabamos de hablar con Koldo justo antes de entrar. Esta es la entrevista que ha concedido a Carla Acuña. Presten atención porque Koldo entra preparado para entrar en la cárcel. Buenos días, señor Koldo. ¿Teme entrar hoy a prisión? No sé, eso no puedo decidir yo. Tiene que decidir su señoría. Le veo preparado con los bártulos, esos que tiene posible provisión de entrar en prisión. No lo decido yo, lo decide su señoría, de verdad. Es algo que yo no puedo, es que no lo puedo prever. Esto es una decisión de su señoría. Yo acataré y por supuesto, tendré que hacer lo que mande su señoría. Y hay que estar prevenido para todo en la vida del Señor. ¿De dónde salía el dinero que gestionaba de José Luis Sábalo? Pues de él, si era suyo, pues era de él. Y entonces yo también tenía dinero, pero todo eso se demostrará con el juez. ¿Le prestaste dinero a José Luis Sábalo? Eso lo decidirá él. Eso lo tiene que decidir y se lo explicaremos a su señoría. Todo tiene explicación. Las conversaciones reflejadas por la UCO demuestran que las chistorras eran dinero. ¿Qué tiene usted? Esto es lo que te dirán ellos. Yo tendré que defenderme y demostrar que están equivocados y lo decidirá el departamento jurídico. ¿Cuándo cree que le van a devolver los dispositivos?
Pues hombre, esa es la mejor pregunta, porque sin ellos no tengo ningún tipo de defensa. No puedo hacer absolutamente nada. Lo que no puede ser es que también los medios de comunicación, hablo con ellos, intento atender a todo el mundo y cada uno hace una versión distinta. Yo hablo con todos, he tomado mis precauciones, creo que intento portarme bien con todo el mundo y intentar hacer lo correcto. Vamos a dejar que también la justicia actúe. ¿En algún momento se ha planteado pactar con la Fiscalía Anticorrupción? Yo, si hubiera hecho algo incorrecto, pues sí, pero yo haré lo que diga el departamento jurídico. Dejarle un poco a ellos, por favor. ¿Sostiene su inocencia entonces? Vamos a ver lo que podemos hacer. Vamos a intentar demostrar las cosas paso a paso. He demostrado muchísimas cosas poco a poco. No soy un maltratador, ni un violador, ni nada por el estilo. No soy tan malo. Muchas gracias, Córdoba. Ojo a esto. Porque hasta ahora lo que habíamos escuchado es no va a haber pacto con la Fiscalía. Sí. Ojo a esas últimas palabras de Koldo. Sí. Haré lo que pida el departamento jurídico. Este ha sido el motivo de la fractura entre Ábalos y su abogado. Y es que los abogados recomendaban pactar con Fiscalía. Ábalos ha dicho que no. Koldo hoy dice yo voy a hacer lo que digan los abogados. Sí. Acabamos de vivir aquí un viraje. Esto cambia. Yo creo que sí. Es decir, en primer lugar, lo que cambia entre Ábalos y Koldo es saber si estas medidas previas, es decir, si el juez considera que hay reiteración delictiva, riesgo de huida o riesgo de destrucción de pruebas y puede fallar al respeto o no. Lo que queda claro es que el señor Koldo tiene una actitud muy, muy dócil y yo creo que hoy veremos que no va a entrar a la cárcel y, por tanto, esos que quieren equiparar la caja B del PP con la caja B del PSOE y, por tanto, que hoy se avance un pasito más, se van a quedar con las ganas. Acabamos de ver un viraje, Marta, Javi. A mí me parece... ¿Se abre a un pacto con Fiscalía? A mí me parece que si tenemos en cuenta lo que ha dicho, sí. O sea, si esto no es un lapsus porque está nervioso, que sí se le ve nervioso por lo que ocurre hoy. Dos veces. Pero vamos, vamos, le preguntas, ¿sostienes tu inocencia? Esa es lo la acaban clave. de escuchar y no... Esa es la clave. No, esa es la clave. Yo insisto en que, en fin, se puede decir con más claridad, es verdad que lo ha dicho, pero me parece que se puede decir con más claridad y que hay que tener en cuenta que lo otro lo ha dicho muchas veces y esto lo ha dicho una vez. Vamos a ver cómo evoluciona todo esto. Hay otro dato que tenemos de la mañana que hay que tener en cuenta y es que ya hay nuevo abogado de Ábalos. Lo acabamos de adelantar, sí. Exactamente, un tipo que ha sido fiscal 32 años en la audiencia, 20 años en la Audiencia Nacional. Quiero decir que la relación con la Fiscalía va a estar, digamos, más presente de lo que estaba con el abogado anterior y esto también nos da pistas sobre esos posibles... Abogado, Koldo, ¿cómo ha ido la declaración? ¿Estás satisfecho? ¿Estás satisfecho con su libertad? ¿Estás satisfecho con la libertad? ¿Qué tal ha ido la declaración? En directo, Javier, la salida de Koldo García del Tribunal Supremo, recordemos, se ha negado a declarar, pero dice que tiene que recibir los dispositivos electrónicos para poder defenderse. Aún así, estaba muy contento con el trato que le ha dado la Fiscalía Anticorrupción y el juez Leopoldo Puente. Acabamos de ver salir a Koldo García en libertad. La decisión del juez. De momento, insisto, de momento, porque eso es lo que subraya el acto que les hemos adelantado aquí, no se advierte, esto es lo que dice el juez, no se advierte en este caso y en este momento el concurso de ningún elemento que pueda determinar el encarcelamiento de Koldo García. Imagen en directo e información en directo, servida hasta ahora. Me causa estupor que Ábalos todavía sea diputado. ¿Y esto? Sí, bueno, yo creo que la resolución, como decíais ahí a la mesa, es altamente técnica. Creo que es impecable por el análisis profundo que hace de las diversas cuestiones que se plantean sobre las medidas cautelares a imponer al señor Ábalos. Es verdad que en el considerando último y como coda final, como dice literalmente la resolución, hace un comentario que no es habitual en las resoluciones judiciales y que, en mi opinión, se compadece poco con el principio de separación de poderes y no solamente con ese principio, sino también con los principios de ética judicial que se refieren a la independencia y a la imparcialidad. Magistrado, esto puede suponer un problema, no sé si de fondo, pero sí de percepción, no sé si de sustancia, pero sí de percepción de que quizás el juez no está siendo lo limpio, lo, en fin, impecable, lo pulcro que debería ser un juez del Supremo. No, en mi opinión yo creo que no. Yo creo que este comentario, que puede entenderse como algo fuera de lugar,
no creo que afecte para nada al contenido de las resoluciones judiciales, y no solamente eso, sino también a las apariencias de imparcialidad que se exigen en todo juez. Yo creo que en el caso concreto es un comentario que por lo demás es compartido por toda la sociedad, pero que es evidentemente un comentario que entiendo que no es procedente ni oportuno en una resolución judicial. Creo que además, si alguna de las partes tuviera algún fundamento para recusarle por esa falta de imparcialidad, pues lo que deberían de acudir es precisamente a los remedios que prevé la ley para apartar al juez si considera la parte, que yo creo que no es imparcial. Pues, magistrado Ignacio González Vega, gracias, un abrazo. Koldo García queda en libertad, se ha negado a declarar ante el juez, pero el juez dice por el momento no hay novedades que permitan decretar su ingreso en prisión. Mateo Balín, Tribunal Supremo. Mateo, ¿cómo lo lees? ¿Cómo ves esto? Buenas tardes, Javier. Bueno, sobre el papel, Javier, es una decisión que no debe sorprender en tanto en cuanto ayer ya vimos que el futuro de José Luis Ábalos también era mantener las medidas cautelares y estar en libertad, con lo cual, en el caso de Koldo García, si analizan los presupuestos que suponen la prisión condicional, yo creo que no se daba ninguno de ellos. O sea, es una persona efectivamente que no tiene riesgo de fuga, tiene arraigo aquí, es una persona que ya no puede destruir pruebas, porque lo que dice el juez en su auto es que ya la policía ha hecho acopio de todas las evidencias que tenía que haber hecho acopio tras el registro de su vivienda en Alicante en febrero de 2024, y la reiteración delictiva pues se habría cortado en el momento de su detención, con lo cual desde mi punto de vista no se daba ningún presupuesto, y al final yo creo que en ese pacto común que tienen juez y fiscalía de seguir los pasos uno de otro, pues bueno, al final ha quedado en libertad, que era la idea inicial y lo que yo presumía que iba a ocurrir.